Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Listo, buenas tardes. Vamos a iniciar. Por respeto a los puntuales. Sí. Así es de que les pido que pongan atención. Si sobre la marcha surge alguna pregunta o cuando entremos a cámara, ¿no? Su servidor es Eleazar Cárdenas Félix. Los voy a acompañar, voy a ser el facilitador de la asignatura de pensamiento matemático. Vamos a tratar, ¿verdad? De ser, pues, un poco ligeros, ¿no? En la actividad de lo que viene siendo matemáticas. Vamos a tratar de contrarrestar algunos paradigmas que tenemos bien aterrizados en el que escuchamos la palabra matemáticas y se nos complican muchas cosas. Entonces, pues buscaremos romper esas barreras, ¿no? Que tenemos cuando sucede ese tipo de situaciones. Lo único que ocupamos como conocimientos previos, ¿verdad? Son saber las 4 operaciones básicas que venimos viendo desde el kinder y que aplicamos todos los días y en cada momento, ¿verdad? Y a todas horas, como son saber sumar, saber restar, saber multiplicar y saber dividir. Eso es los únicos conocimientos previos que yo les pido, pero de la manera básica. Tampoco les voy a pedir que sepamos multiplicar en, ¿verdad?, cantidades grandes, que sepamos sacar divisiones fuertes. Como dicen los jóvenes, ¿verdad? Para eso existe la tecnología, ¿verdad? Pues la inventaron para que la usemos, lo pueden utilizar sin ningún problema, y si eso también les ayuda a que sumemos y restemos, pues eso es las bases que necesitamos para iniciar la asignatura de pensamiento matemático. Es una asignatura, pues, por su propio nombre, es una asignatura práctica, es una asignatura dinámica, y lo único que necesitamos es que nos pongamos a trabajar, ¿verdad? Para que haga esta actividad de manera de rutina, ¿verdad? Y que no tenga ninguna complicación. Hoy iniciamos, ¿verdad? El 13 de septiembre y pensamos, ¿verdad? Las sesiones son el 13, 20 y 27 a la misma hora, las videoconferencias. Cada unidad es diferente en cuestión de actividades. Por ejemplo, en la unidad número 1 vamos a realizar 3 actividades. Ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? El contenido de la unidad. En la unidad número 2, ¿verdad?, está diseñada de otra manera, y la unidad número 3 de otra manera, que en su momento, ¿verdad?, igualmente lo vamos a explicar, ¿sí? Específicamente la fecha de terminación, ¿verdad? No la tengo yo de memoria, pero pienso yo, ¿verdad?, que debe de estar alrededor del 8 de octubre, ¿sí? Aproximadamente, pero yo les confirmo de acuerdo al oficio establecido y la planeación de esta asignatura. Yo les confirmo la fecha, pero ahorita de momento nos vamos a preocupar por la unidad número 1, y es durante esta semana y vence el próximo lunes, ¿sí? Bueno, el primer corte pueden subir mientras esté activa la asignatura, podemos subir cualquier actividad, ¿sí? Yo les pido, ¿verdad?, que en cada videoconferencia siempre se acompañen de una libreta, de una pluma, anoten las palabras claves, algún término que no conozcan, ¿verdad? Usted en momento igual lo puedan desarrollar, lo puedan preguntar con su servidor. Vamos a estar conectados, pues,
dicen los profes hoy en la educación virtual, ¿verdad? 24/7. Yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que sea real, ¿verdad? En los tiempos reales de trabajo, ¿verdad? Y que sea lo necesario para atenderlos y poderlos apoyar vía WhatsApp. Yo uso mucho el chat de la plataforma. Ahí les informo algunos avances, ¿verdad? De calificaciones, algunos avances de resultados, ¿verdad? Entonces, para mí hay mucha seriedad ahí en la plataforma y me interesa que también poco a poco la vayan aprendiendo ustedes. Sé que son nuevos, que van iniciando y que muchas de las acciones que a lo mejor realicemos en esta asignatura también les van a servir para futuras asignaturas en cuanto a la plataforma. Anteriormente usaba nomás hacia un lado el WhatsApp, ¿verdad? Pero ahora yo creo que también nos sirve bastante el WhatsApp, ¿verdad? Para darle seguimiento a algunas dudas o alguna actividad que haya quedado pendiente. ¿Algo que quieran comentar para entrar a la plataforma ahorita? ¿Pueden hacer una seña? ¿Ya terminaron alguna asignatura o esta es la primera? Esta es la tercera, profe. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, de hecho, se está cortando mucho la videoconferencia, la están comentando los compañeros. Bien. ¿Verdad? Yo los veo bien, los escuché bien, ¿verdad? No sé, puede ser mi internet, puede ser, ¿verdad? Alguna situación particular. No sé si le pase a todos, ¿verdad? Y en mi caso yo la escuché muy bien, compañera. No sé si no me están escuchando bien. Ah, muy bien. Entonces puede ser muchas veces, ¿verdad? El servicio que tengan ustedes o el servicio mío. Entonces, ¿verdad? Es difícil saber en 30 participantes, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Pero cuando yo los miro bien, el proceso está fluyendo, ¿verdad? Considero que mi internet está trabajando aceptablemente. A lo mejor no es el más rápido, ¿verdad? Que existe, pero está trabajando, ¿verdad? De manera correcta. Pero en fin, sobre la marcha, si hay que repetir algo, lo repetimos. ¿De acuerdo? Entonces compartimos la plataforma para ver el contenido de la asignatura, ¿verdad? Y explicamos el tema. Estamos en la plataforma. Yo no sé, algunas señas me puede hacer, Cindy, si la estoy compartiendo, ¿la están viendo? Sí, sí la estamos viendo. Sí. Ok. Sí, se mira bien. Muy bien. Muy bien. En la plataforma se van a encontrar con el contenido de todo el módulo de pensamiento matemático, ¿sí? El contenido de los temas, ¿verdad? Que vamos a desarrollar va a ser a través de 3 unidades, ¿verdad? En la primera unidad vamos a hablar sobre los números reales que vamos a explicar el día de hoy y vamos a realizar, ¿verdad? Algunas actividades que nos marca la plataforma, que nos marca el programa de estudios. De esa manera vamos a buscar obtener el aprendizaje que estamos buscando. Sé que es un reto muy grande, pero pues es importante que lo intentemos, que lo llevemos a cabo, ¿verdad? En función de que es poco tiempo de explicación y mucho tiempo de trabajo, ¿sí? En la unidad número 2 vamos a hablar sobre los polinomios y factorización, ¿sí? Y en la unidad número 3 vamos a hablar sobre fracciones, exponentes y radicales. Si se dan cuenta, en las 3 son temas que a lo mejor han escuchado, a lo mejor han mirado desde niveles académicos inferiores, desde primaria, desde secundaria, desde preparatoria, pero no es nada ajeno. Lo que buscamos es que entendamos, ¿verdad? Que esta actividad, ¿verdad? Esta asignatura, ¿verdad? Tiene una aplicación real y es una aplicación constante, ¿verdad? Diario en la vida continua, ¿verdad? Que tenemos y en todo lo que hagamos. Sinceramente, si no lo aceptamos, pues es
porque tenemos una resistencia, ¿no? A eso, pero lo que hagamos tiene números. Yo, la verdad, son pocas las cosas que conozco y que no se aplique algún número. Entonces, es importante que desde ahí hay que abrir, ¿verdad? Pues ese conocimiento que tienen y ese propósito que puedan desarrollar para lograr ese aprendizaje sobre los números, ¿sí? Si bien es cierto que la primera unidad nos habla sobre algo muy sencillo, aparentemente, como son los números reales, ¿sí? Pues nos vamos a dar cuenta que no les hemos dado el concepto, ¿verdad?, que aquí nos van a señalar en el programa de estudios, ¿verdad? Pero sí, lo hemos vivido, ¿verdad? Sabemos lo que es un número entero, ¿sí? Lo que es, ¿verdad?, un número positivo, un número negativo, lo que es el cero, ¿verdad? La función que tiene, lo que es una fracción, ¿sí? Pero igual no sabemos cuando nos dicen señálame un número racional, señálame un número irracional, pues yo ya me perdí, inclusive hasta me asusté, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones pues los usamos, pero no les ponemos el concepto, ¿verdad? Entonces vamos a buscar, ¿verdad?, de que esto lo empezamos a ubicar y lo empezamos a desarrollar, ¿verdad? Vamos a apoyarnos con esta imagen, ¿verdad?, para hablar sobre los números reales, ¿verdad?, correspondiente a la unidad número 1, ¿sí? Y los números que yo voy a señalar son los que hay. Los números reales son cualquier tipo de número. Se encuentran en ese conjunto, en ese concepto, ¿verdad?, que se llaman números reales. Es decir, los números reales es el todo de los tipos de números, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, desde ahí empieza a partir, ¿verdad?, la importancia que tienen los números. Y en las operaciones básicas, pues usamos algún tipo de los números reales, ¿sí? Si sumamos números naturales, sumamos números enteros, sumamos números fraccionados, ¿verdad?, racionales, irracionales, ¿verdad?, lo que, en fin, nos encontremos. Pero repito, si yo sumo, ¿verdad?, un 2 más un 0.06, pues yo nomás sé que la suma me da 2.06, pero pues no observo que sumé un número natural entero positivo, que es el 2, ¿verdad?, más un 0.06, que es una fracción, que nace, ¿verdad?, de un número racional, que es una fracción, un quebrado, como le llamamos, ¿verdad? Entonces, los dos en conjunto, pues son números reales y nos va a dar un número real, ¿verdad?, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, me voy a apoyar en la siguiente figura para explicar los tipos de números reales. Voy a apoyarme en esta imagen que está aquí, ¿verdad? Este círculo, en mi caso, ¿verdad?, lo veo color verde, ¿sí?, es mi todo y se llaman números reales. Y los números reales, ¿verdad?, dentro de ellos, o si quieren ustedes señalarlo, ¿verdad?, como futuros psicólogos, ¿verdad?, pues los clasifican en varios tipos, ¿sí? Primero los voy a clasificar en el color amarillo que se me aparece aquí, que viene siendo los números naturales. Y los números naturales se dice que son, ¿verdad?, los números del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito positivos, ¿sí? Entonces, números naturales, aquí como ejemplos está el 1, está el 7, está el 22, ¿verdad? Entonces, estos números naturales, pues básicamente se encuentran dentro, si se fijan, de la circunferencia color rosita en mi máquina, ¿verdad?, que se llaman números enteros.
Pero ya los números enteros no nada más son los del 1 hasta el infinito positivo, sino también son, ¿verdad? Del -1, ¿verdad? Hasta el menos infinito, ¿verdad? Entonces, ya encontramos. Ahí se ve, Rami. Listo, seguimos. Seguimos pues. Ahí te escuchaste, sí. Tenemos un micrófono abierto, sí, para que lo cierren. Es importante. Entonces, los números naturales decimos que son los enteros positivos. Y los números enteros Ya me son está fallando el enteros teléfono, fíjate, se positivos y metió con el enteros audio. negativos. ¿Eh? No, me aparecía ahí desconectado. Tenemos un audio Sácame de aquí. abierto. Apóyame. A ver. Ok, seguimos. Regresamos a la imagen, ¿sí? Dijimos que el todo eran los números reales. Y dentro de los números reales se encuentran, en primera instancia, explicamos los números naturales, que son los primeros que se inventaron. Los números naturales, si hablamos de años antes de Cristo, ¿verdad? Nomás se decía que había puros números del 1 en adelante. Hay libros que inclusive el 0 lo consideran número natural, ¿verdad? Entonces el 0 es un número, ¿verdad? Neutro de esa parte, pero puede considerarse más como número natural, ¿verdad? En función de su origen, ¿verdad? Entonces los números naturales fue los primeros números que se empezaron a utilizar. Con el paso de los años, pues se dieron cuenta que también era importante usar los números negativos, ¿verdad? Porque pues al realizar alguna operación o alguna actividad se dieron cuenta que no nada más era a favor, ¿verdad? Pues en este caso las cantidades, sino que también había que, ¿verdad? Deber, ¿verdad? Así lo vamos a llamar, y empezaron a utilizarse los números negativos. No hace mucho, no crean que desde que está la Coppel para acá, de ninguna manera, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Años antes de Cristo, ¿verdad? Igual iniciaron los números negativos, y entonces en su conjunto, ¿verdad? Los números enteros son tanto negativos como positivos, ¿sí? Son los números enteros. Entonces, por lo tanto, los números naturales son una parte de los números enteros, ¿sí? Apoyándonos en la gráfica o en la figura, ¿sí? Después empezaron a utilizarse los números racionales, que vienen siendo las fracciones que las usamos muy comúnmente. Cuando partimos un pastel, cuando partimos una pizza, ¿verdad? No sé, cuando fraccionamos las horas de trabajo en el día, cuando damos un servicio en alguna actividad, a lo mejor de un todo, damos una parte. Entonces, de ahí nacen los números racionales, que son las fracciones. Cuando una fracción me da, ¿verdad? Una división 2 entre 3, ¿verdad? Me da un resultado fijo, entonces decimos que es un número racional, es decir, que tiene fin. Si hablamos de un medio, su división es exacta, es 0.5, entonces es un número racional. Si no da, ¿verdad? Un número estable, entonces decimos que es un número irracional. Por eso está separado. Los números irracionales son solos, y esa parte, ¿verdad? De los números son parte de los números reales. Por eso están aquí en la figura, en la parte superior. Porque si yo saco raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada de 7, me dice que da, ¿verdad? Vamos a sacar la raíz cuadrada de 7.
Me da un número que no tiene fin. Me da 2.64, 57, 51, 13 y un montón de números más, ¿verdad? Esa es la raíz cuadrada de 7. Entonces, cuando no tiene fin la fracción, se dice que son números irracionales. Hemos escuchado el valor de pi. Por ejemplo, ahí aparece como número irracional y realmente pi, el valor de pi, pues es un número que no, de la misma manera no tiene terminación. Entonces es un número irracional, ¿verdad? El 3.14, ¿verdad? 15, 9, tiene una terminación infinita, ¿verdad? Es un número irracional, ¿verdad? El valor de pi es una nomenclatura que usamos mucho en la geometría, ¿verdad? Y que pues nunca lo habíamos valorado de esa manera, a lo mejor, o si lo escuchamos, ¿verdad? No lo habíamos aprendido, ¿verdad? De que es un valor, ¿verdad? Es un número irracional, pero pertenece a los números reales también, ¿sí? Esos son los tipos que hay, esos son los diferentes, ¿verdad? Maneras de expresar un número y que usamos en las 4 operaciones básicas, ¿sí? Las usamos, ¿verdad? En cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir, ¿sí? De ahí han salido, ¿verdad? Avances en cuestiones de matemáticas, pero en la vida diaria, en lo que ustedes van a usar, ¿verdad? Los números reales, pues yo creo que es más que suficiente que los entiendan, que enfrenten la realidad, que los apliquen, ¿verdad? Y que tengan la oportunidad, ¿verdad? De no tener esa pequeña barrera, ese miedo que a veces nos da, ¿verdad? De querer usar los números, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita sobre los números reales? Ok. Entonces, ¿verdad? Seguimos con la plataforma y vamos a observar, ¿verdad? ¿Qué nos pide en la unidad número 1, ¿verdad? Y la explicamos. Aquí tenemos la unidad número 1, ¿sí? Y los conceptos más importantes, ¿verdad? Que vamos a desarrollar, ¿sí? Fíjense bien, conceptos, ¿verdad? Más importantes, pues vienen siendo los números reales, ¿verdad? Las propiedades de los números reales, los exponentes enteros positivos, ¿sí? La combinación de expresiones algebraicas, ¿verdad? ¿Cómo es que expresamos? Ya es un avance, ¿verdad? Sobre esto. Y al final, ¿verdad? Palabras que ustedes encuentren en esa información, pues buscar sus conceptos. Ahí le está llamando la asignatura, ¿verdad? Definición de los términos básicos, ¿verdad? Porque muchas veces yo estoy hablando, ¿sí? Y si hablamos de suma, ¿verdad? Yo digo la suma de 2 términos es igual a un resultado. Si hablamos de una división, a lo mejor yo les digo, sí, vamos a dividir, ¿verdad? El numerador entre el denominador y me va a dar un cociente. Ay, el profe se volvió loco, ¿verdad? Y no es otra cosa, ¿verdad? Más que el concepto que se les da a los números en una división. Decimos, el que está arriba, ¿verdad? Es el numerador y el que está abajo es el denominador, que es el número de veces en que divides ese valor. Y el cociente es el resultado. ¿Verdad? A lo mejor ya me entienden un poco mejor, me entienden más, ¿verdad? El de arriba entre el de abajo es igual a tanto y se acabó, ¿sí? Entonces, a lo mejor en los libros o en la información que ustedes registren, se van a encontrar con algunos términos. Ok, pues lo agrego y lo pongo al final, ¿verdad? Entonces yo ya en mi diccionario, ¿sí? Lo puedo encontrar perfectamente. En la red existe, pues, lo que piden, ¿verdad? En función del área que sea, ¿sí? De cualquier materia, y matemáticas no es la excepción, ¿sí? Entonces, los temas
que nos señala la unidad, ¿sí? Les voy a compartir esta información para comentarlo. Te decía los números reales, ¿sí? Pues esto hay que buscar el concepto de cada uno, los números racionales, que normalmente se ejemplifica por la letra Q mayúscula, ¿sí? Que son fracciones. Aquí vienen algunos ejemplos. Esos son números racionales, ¿verdad? Nosotros los conocemos como quebrados, como fracciones, ¿verdad? Pero el resultado me da decimales. Si yo divido una fracción, me va a dar un decimal. Y cuando tiene un número exacto, entonces son racionales. Cuando tienen números, ¿verdad?, que no son exactos y que no tienen terminación en la calculadora, en lo que estamos haciendo, entonces eso ya pertenece a un número irracional. Pero no deja de ser una fracción, ¿sí? En este caso. Los números naturales los comentamos, ¿verdad?, que son los números, ¿verdad?, del 1, ¿verdad?, al infinito positivo. No tienen final los números. Siempre va a haber uno más grande que el último que registremos, ¿sí? Los números enteros, ¿verdad?, pues es un conjunto, ¿verdad?, ya sea de negativos y positivos. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, los números naturales se encuentran dentro de los números enteros positivos, ¿sí? Y los números irracionales son números decimales que no pueden escribirse como fracción y tienen infinitas cifras decimales que no siguen un patrón, como el caso del número pi, ¿verdad? 3.14, 15, 9 y un montón de números más. Lo redondeamos siempre. Cuando usamos en un estudio de una circunferencia, redondeamos que pi es igual a 3.1416, pero es porque está redondeado, ¿sí? En resumen, a este conjunto pertenecen todo número que puedan expresarse en forma de decimales infinitos y no periódicos, ¿verdad? Y no periódicos quiere decir que a lo mejor habrá una división que me dé punto 10, 10, 10, 10. Ese es periódico porque me está dando lo mismo. Entonces, eso ya no lo convierte a número irracional, ¿sí? Entonces, aquí está un ejemplo como la raíz cuadrada de 2. Si ustedes sacan raíz cuadrada de 2 en su calculadora, les va a dar 1.4142 y un montón de números, ¿sí? Estas son algunas propiedades de los números reales para la suma, ¿verdad?, de los números reales. Compañeros, ¿se trabó o el maestro se salió? Pues parece que no está. Se fue el profe. llegué. Ah, Sí, salió del... No se mira. Y nos abandonó. Ya llegué. No, ya llegué. Ahí estamos. Olvídense, bueno, no lo voy bueno. a abandonar hasta el 8 de octubre. Si Dios quiere. Seguimos. Hay alguna interrupción que hubo aquí en la computadora. Seguimos. Entonces, propiedades de los números reales son situaciones que ustedes han realizado, ¿sí? Si ustedes dicen, es un ejemplo, no, es imposible explicarles todas, pero que sé que lo han hecho ustedes. La suma de dos números reales es conmutativa. Entonces, ¿verdad?, A más B es igual a B más A. Es decir, que si yo sumo 2 más 3, ¿verdad?, es igual que yo sume 3 más 2. Y es una realidad. Entonces, la suma tiene esa propiedad. Es conmutativa. El orden de los sumandos no altera el resultado, ¿sí? Porque sí me sé la frase cuando es multiplicación. El orden de los factores, ahí ya no es sumando, ¿verdad?
es el orden de los factores, no altera el producto, ¿sí? En la multiplicación, esa es una propiedad de la multiplicación. Entonces, sí lo han hecho y sé, ¿verdad? Que han sumado al revés y al derecho y les da lo mismo, ¿sí? Entonces, estas propiedades ustedes las van a investigar, ¿verdad? Y las van a recordar, ¿sí? Definición de potencia con exponente entero positivo o número natural. Igual lo hemos hecho. Este es, pues la potencia de exponente natural de un número entero positivo es igual a multiplicar dicho número por sí mismo tantas veces como indique el exponente. Primero que nada, recordar, ¿verdad? Que esto es una potencia, 5 al cuadrado. Recordar que el 5 es su base y el 2 se llama exponente, ¿sí? Y recordar que me está diciendo que el 5 se multiplica 2 veces, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto es igual a poner 5 por 5 y esto es igual a 25. Así como está aquí, ¿verdad? 3 al cubo me está diciendo que multiplico 3 por 3 por 3 y eso me da 27. ¿Por qué? Porque 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. ¿Sí? Entonces, si la base es negativa, entonces sí ya pueden suceder algunos cambios en el resultado, ¿verdad? Primero que nada, si la base es negativa, ¿sí? El exponente es positivo, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Y va a ser negativo si el exponente es impar. Es decir, esta, si fuera menos 3 al cubo, entonces sí, ¿verdad? El resultado fuera menos 27. ¿Por qué? Porque el exponente es un número impar, ¿sí? Entonces, dice, las potencias de exponentes par son siempre positivas, ¿verdad? Aquí está. Y las impar, ¿verdad? Si la base es positiva, pues va a ser positiva, pero si es negativa la base, por lo tanto el resultado será negativo. Son propiedades, ¿verdad? Que se tienen en mente y que sabemos y que, ¿verdad? Pero repito, a lo mejor lo han realizado, pero pues no lo han visualizado como tal, ¿no? Entonces hay una serie de reglas, ¿verdad? De los números enteros en cuestión de potencia que ya están bien definidas. Cuando tenemos una potencia elevada a la 0, nos va a dar por ley, ¿verdad? Igual a 1. Se olvida que tenga la base, si es X, si es 8 a la 0, es 1. Si es X a la 0 es igual a 1. Lo que sea en la base, no quiero saber si es variable o es un número que se llama constante, ¿verdad? 2 a la 0 es 1, menos 3 a la 0 es 1, se convierte en positivo. 10 a la 0 es igual a 1. En fin, esta es una propiedad de las potencias. La segunda, la potencia de 1 es igual a ese mismo número, es decir, si fuera a la 1 es igual a su base. Por lo tanto, como ejemplos, 2 a la 1 es igual a 2, menos 3 a la 1 es igual a su base, que es menos 3. 10 a la 1 es igual a 10. ¿Verdad? Propiedad número 3, producto de potencias con la misma base. También es muy, ¿verdad? Utilizada, ¿sí? Es otra potencia con la misma base cuyo exponente es la suma de los exponentes. Es decir, ejemplo, menos 2 a las 5 por menos 2 al cuadrado va a ser igual a su base elevado a la suma de los dos exponentes, en este caso 5 más 2. ¿Sí? Y eso ya con la calculadora, pues obtenemos el valor. Como es un número impar y su base es negativa, yo ya sé de antemano porque arriba me dijo, ¿verdad? En las propiedades que cuando es impar el exponente se conserva el negativo, ¿sí? Y ya realizo la operación. Y así tenemos propiedades, ¿verdad? En la división, ¿sí? Que viene siendo
el exponente del numerador menos el exponente del denominador, o el exponente que está arriba menos el exponente que está abajo. Cuando la base, repito, cuando la base es la misma, ¿sí? Esta investigación, ¿verdad? Pues igual la van a realizar, ¿verdad? Y van a recordar, más que nada, no pido que se la aprendan de memoria, nada más es para que son mínimo 7 propiedades básicas de las potencias, ¿verdad? Y que ustedes las recuerden. ¿Cómo vamos hasta ahí? No se me asusten, ¿verdad? Es básico, no ocupamos más que recordar los números, ¿verdad? Y las operaciones básicas. Lo que sí deseo es que recuerden, ¿verdad? La suma, la multiplicación, la división y la resta es todo. ¿Verdad? En este caso es una actividad de investigación para recordar los conceptos y los términos, ¿verdad? Pero ahorita en la actividad B, pues ya vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Que van a contestar usando la suma, resta, multiplicación y división. Y es todo lo que van a realizar, ¿verdad? Y en la actividad, ahorita que entremos a la actividad C, vamos a colocar, ¿verdad? Los tipos de números reales, ¿verdad? Me interesa que se lo sepan. Esta es base, ¿verdad? Para las operaciones siguientes de la unidad 2 y la unidad 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algo que quieran comentar? Los números los van a usar mucho. Les voy a decir en qué. Sé que la licenciatura es un perfil, ¿verdad? Que, ¿verdad? No usa números en cantidades o en operaciones complicadas o elevadas como los cálculos y otras cosas, pero ustedes sí van a hacer mucha estadística. ¿Sí? Visualícense como psicólogos donde van a utilizar, ¿verdad? Porcentajes, van a utilizar técnicas de estadística como calcular la media, la mediana, la moda, ¿sí? En la que van a usar sumas, restas, multiplicaciones y van a presentar gráficas que visualizan alguna problemática y van a proponer soluciones numéricas, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Pues está muy de moda la pandemia, por ejemplo. Y los expertos no son los ingenieros, son otras áreas las que realizan los seguimientos, los cálculos, las prevenciones, ¿verdad? Y el resultado numérico que nos refleja la situación, qué está sucediendo. Y lo único que hacemos nosotros como sociedad es entender que los números hablan y los números me dicen si se está complicando o se está solucionando la problemática. Entonces ustedes, ¿verdad? Durante su desarrollo profesional van a usar lo básico y es lo que pretendemos, ¿verdad? En este caso es lo que nos pide la asignatura, que ustedes, ¿verdad? Desarrollen esa habilidad matemática de manera básica, ¿sí? Más adelante creo que ustedes llevan una asignatura de estadística para las ciencias sociales en la que van a aplicar, ¿verdad? Estos cálculos básicos, ¿verdad? Y van a entender lo que es una nomenclatura, lo que es una expresión aritmética y lo que es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque van a usar variables, ¿sí? Que es, ¿verdad? Lo que nos menciona a continuación. Sí, cuando hablamos de expresiones algebraicas es cuando hablamos de nomenclaturas, ¿sí? Usamos las letras en igual de los números, lo que quiere decir, ¿verdad? Que tenemos variables, usamos símbolos, ¿sí? Entonces, usualmente dice las primeras letras de nuestro alfabeto, A, B, C, D, E, ¿verdad? Etcétera. Si no se dice otra cosa, representan valores fijos en la expresión. Normalmente los usamos como constantes, pero igual también se pueden usar como variables, puesto que son letras, ¿verdad? Pero normalmente
las tradicionales que usamos, ¿verdad? Como expresiones, pues viene siendo la X, la Y y la Z, ¿verdad? O otros símbolos representan variables. Este es fundamental. Variables, ¿verdad? Que pueden tomar valores dentro de un subconjunto de números reales. Las expresiones algebraicas nos permite, ¿verdad? Por ejemplo, hallar áreas y volúmenes. Bueno, esto ya sería más avanzado, pero es un ejemplo donde 2pi por radio, ¿verdad? Ya obtenemos la longitud de la circunferencia, ¿sí? Y así, ¿verdad? El área, ¿verdad? De un cuadrado dice que S es igual a I al cuadrado, pues donde L, ¿verdad? Es el lado del cuadrado, ¿verdad? El volumen del cubo, ¿verdad? Nos dice que el volumen es igual, ¿sí? Al lado al cubo, ¿sí? Entonces, donde A es el arista del cubo, o sea, las 3 partes del cubo, y de esa manera, ¿verdad? Con esa expresión nosotros hacemos. Pero algo muy común que nos encontramos, sí, en la situación cotidiana, pero no, nunca decimos, es una expresión algebraica. No, no lo hacemos así, ¿verdad? Por ejemplo, el doble de mi sueldo sería mi mensualidad. El doble, ¿verdad? De un número se expresa como 2X, donde X, pues es mi sueldo quincenal, ¿verdad? El doble de mi quincena es mi sueldo mensual. Es podría ser una expresión, ¿verdad? Igual a esta. El triple, ¿verdad? De un número se expresa como 3X normalmente, ¿verdad? Puede ser 3Z, 3Y, ¿verdad? Pero ahí me está diciendo que es el triple de un número. El cuádruplo de un número me expresa 4 veces alguna variable, en este caso 4X, ¿sí? Y expresiones algebraicas hay, las comunes son estas, ¿verdad? Y las observamos o las vivimos al día, pero igual no las manejamos, ¿verdad? Un número al cuadrado se expresa como X al cuadrado, un número al cubo como X al cubo, ¿verdad? Un número par, pues siempre va a ser cuando lo multiplico por 2, ya me va a dar, aunque la variable valga impar, 2 por 3 me da un 6, siempre me va a dar un par, 2 por 7, 14, 2 por 9, 18, o sea, siempre me va a dar un par, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de este tipo de términos, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar o van a observar, ¿no? Es para que recordar. Y los términos que ustedes pueden expresar, pues van a ser los términos, en la definición de los términos básicos, palabras que ustedes consideren que es importante, ¿verdad? Que las interpreten, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, están puestos los términos de la suma, ¿sí? Los de la multiplicación. Dice, el orden de los números que se multiplican no afecta el resultado, ¿verdad? Entonces, este tipo de términos, pues son los que consideraron, ¿verdad? Para colocar en términos básicos. Pero igual puede haber muchos, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que los jóvenes, ¿verdad? En este caso los alumnos, visualicen qué es una constante, qué es una variable, qué es un término en la suma, ¿verdad? ¿Qué es la base en el exponente, en la potencia, perdón? ¿Qué es el exponente en la potencia? ¿Qué es el resultado? Lo que les decía ahorita de una división, ¿qué es el numerador? Esos términos son los que realmente nos ayudan, ¿verdad? A interpretar en un futuro, ¿verdad? Lo que nos estén mostrando. El resultado, ¿verdad? O la utilización y la aplicación de los números siempre va a tener mucha importancia porque son números, los números son exactos, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Que a lo mejor han escuchado, ¿sí? Si visualizamos, no soy beisbolista, pero le entiendo un poquito, ¿sí? Visualizamos el deporte en el béisbol. Se usan las decimales en los porcentajes de bateo, por ejemplo. Entonces, si el bateador está bateando arriba de 300, el rival sabe que es un bateador bueno.
¿Por qué? Porque de cada 10 veces que batea, 3 veces envasa pegando de hit. O sea, a lo mejor se envasa más, ¿verdad? Pero de otras circunstancias del juego. Entonces, ahí se usan los números, están hablando. El rival lo estudia, ¿verdad? La ubicación, la numeración de los jugadores. Si hablamos el orden al bat, el hecho de que lo pongan en el lugar 4 es porque consideran que puede ser, ¿verdad?, un gran bateador, porque ya van a pasar 3 adelante de él y muy probablemente los encuentre en las bases. Entonces eso, el entrenador decide ponerlo en ese lugar como cuarto o quinto bat. Son situaciones que los números le están diciendo. El campeón bateador es el que tenga mejor fracción en su estadística, mejor porcentaje, decimos. ¿Por qué? Porque esas decimales yo la puedo convertir a porcientos, ¿sí? Pero normalmente ahí quedan en el decimal. La gente se da cuenta, ¿verdad?, que ese bateador es el mejor. El mejor pitcher es el que gana juegos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo observan, ¿verdad? En la estadística, lo observan en los números, ¿verdad?, en ganados y perdidos. Entonces, eso le da una presentación de qué tan bueno es. Entonces, ahí los números le están diciendo. Si yo atiendo, ¿verdad?, ¿verdad? Yo soy ingeniero de profesión, ¿verdad? No soy psicólogo, ¿verdad?, ni como ustedes en un futuro, si Dios quiere, ¿verdad? Pero si yo atiendo a un paciente, es muy probable que ustedes le hagan un test, ¿verdad?, o un cuestionario personal en el que le van a preguntar, ¿verdad?, datos personales, su edad, a lo mejor, ¿verdad?, su peso, su estatura, y todo eso son números, ¿verdad?, para empezar a conocer algunas situaciones, ¿verdad?, que valoren y les dé información a ustedes. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Verdad? En fin, ¿verdad?, hasta qué nivel llegó de escuela, y esos son números, ¿sí? Entonces, es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa habilidad para poder desarrollar resultados, ¿verdad?, a futuro, o si estamos trabajando, ¿verdad? En mi caso, yo trabajo en la educación, ¿sí? Yo tengo más de 30 años en el sistema educativo donde trabajo, ¿sí? La estadística es la herramienta más importante para visualizar si estamos haciendo las actividades correctamente o incorrectamente. Y eso nomás ocupo las 4 operaciones básicas, ¿sí? Para utilizar una plataforma, para utilizar el servicio educativo de mis maestros, ¿verdad?, la actividad que desarrollan, ¿sí?, la eficiencia que se esté realizando, no solamente con los alumnos, en cuestión de la eficiencia terminal, cuántos alumnos entran, cuántos alumnos salen de cada semestre, ¿verdad?, qué porcentaje de transición hay. Entonces, los números son, ¿verdad?, lo que más se visualiza, ¿sí?, lo que más se utiliza. Entonces, esos son los conceptos básicos de la actividad A, ¿verdad?, que vamos a realizar. Se encuentra ahí en la plataforma, ¿sí? Les voy a presentar cómo deseo, ¿verdad?, que estén en la plataforma para que pues utilicemos el mismo idioma, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre algún término o algo que me haya pasado o que hayamos visto? Ninguno. Ok. En la plataforma, ¿verdad?, ustedes en la actividad A, vamos a subir el trabajo, ¿verdad? Fíjense bien, todos los trabajos que subamos a la plataforma los vamos a subir en PDF. Yo no sé, ¿verdad? Subir a PDF puede ser una pregunta y no les dé pena, ¿verdad? Yo voy a abrir, por ejemplo, un archivo Word. Voy a abrir el archivo que vamos a usar para la actividad B. Lo tengo en Word, porque se los pasé en Word para que lo puedan manipular, ¿verdad? Copiar y pegar y contestar, ¿sí? Ese archivo, ¿verdad?, pues yo lo convierto, ya que lo conteste, ¿verdad?, lo convierto a PDF. Y los trabajos, ¿verdad?, vamos a ponerle presentación,
con sus datos personales, datos de la carrera, datos si es posible. A mí me encanta, ¿verdad?, que me sorprendan, ¿verdad?, que pongan un membrete de la institución, ¿verdad?, sus datos personales, la asignatura, el tema, la actividad, en fin, que sea una presentación. Vamos a poner el contenido que viene siendo los conceptos que nos pide la actividad, ¿verdad?, que compartimos ahorita en la plataforma, ¿sí? Posteriormente, al final, después de esos conceptos que ustedes van a investigar, no vamos a inventar nada, ¿verdad? Ustedes van a desarrollar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que investiguen y lo que encuentren, ¿verdad?, cada uno de los términos. Y posteriormente van a poner unas conclusiones personales. Ahí sí, no deseo que copien y peguen. No califico las conclusiones personales, pero sí valoro, ¿verdad?, el contenido en función de que son a criterio personal, ¿verdad?, de la experiencia que tienen sobre los números reales, ¿verdad?, sobre lo que ustedes visualizaron, lo que están recordando muchos de ustedes, perdón, ¿verdad?, lo que les pueda servir en la actividad diaria que realizan, en fin, ¿verdad? Para eso sirven las conclusiones personales. Y al final vamos a poner referencias bibliográficas, ¿sí? Esto, ¿verdad?, lo menciona la plataforma, ¿sí? En la plataforma, voy a compartirla de nuevo, aquí está. Si nos vamos a la actividad A, vamos a desarrollar, dice, la realización de los conceptos siguientes. Números reales, el 1,1, 1,2, propiedades de los números reales, 1,3, exponentes enteros positivos, 1,4, combinación de expresiones algebraicas, y 1,5, definición de términos básicos. Y dice, ¿sí?, esta actividad tiene como propósito recordar conceptos importantes que le permitan darle seguimiento a la asignatura, debiendo presentar la actividad con una carátula de presentación con el nombre de la universidad, nombre de tu carrera, título del tema o trabajo, ¿verdad? Y posteriormente desarrollamos el contenido de los conceptos señalados. Al final agregamos conclusiones personales de la actividad y luego las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. Ya que terminamos esa actividad, ¿verdad?, lo convertimos a PDF porque pues, para poder hacerlo a lo mejor lo hacemos en un archivo, ¿verdad?, como Word, ¿verdad?, y lo guardamos en PDF y entonces sí lo subimos con este nombre. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? PM-A1-Cárdenas-Félix. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que es pensamiento matemático, la actividad A de la unidad 1 y estos son mis apellidos, ¿sí? Cárdenas Félix, este es un ejemplo, ¿sí? Y lo subimos a la plataforma y aquí me va a aparecer a mí y ya yo concreto alguna observación, algún comentario o algo que se les parezca, ¿sí? En la actividad B, preguntas, ¿cómo vamos a subir? Ahorita les explico cuando veamos la actividad B, cómo vamos a subir, cómo podemos cambiar a PDF para los que no saben, ¿sale? Para que no tengan problemas. ¿Cómo vamos a estructurar la actividad? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Porque así van a ser todas, ¿sí? Presentación, contenido, conclusiones personales y referencias bibliográficas. Todas las actividades que vamos a subir en la sección de actividades las vamos a presentar de la misma manera, ¿sí? Entonces, varía, ¿verdad?, en cuestión, ¿verdad?, del contenido de cada parte de ella, ¿verdad? La presentación va a variar porque los temas son diferentes, la actividad, la unidad, ¿verdad?, el contenido, pues son diferentes todas, ¿verdad? Y las conclusiones, pues vamos a hablar en función de lo que hicimos y las referencias, pues cada quien va a utilizar diferentes información. Ahí hay que poner las ligas de donde bajamos en el Sangogle, ¿verdad?, la información, ¿verdad?, o algún libro que les recomendaron o algo donde ustedes lo utilizaron y que les puede servir muchísimo, ¿no? ¿Preguntas? Profe,
Dígame. Oiga, Adriana, ahí dígame. sí, gracias. ¿Para cuándo tenemos la fecha de entrega de estas tareas? Ok, de esta unidad número 1 vamos a tener, ¿verdad? Hasta el próximo lunes, antes de las 7 de la tarde. Ok, Lunes 20 de gracias. septiembre. ¿Sale? Ok. Repito, es para obtener pues un servicio, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos establecidos. Pero si no lo pude subir ese día, pues lo subo el 21, pues ya entrará en otra sección, ¿verdad? Lo subo el 22, lo subo, nomás que les pido, ¿verdad? Ahorita van a observar mis datos, ¿verdad? Les pido pues que me comenten para yo saber, irme directamente al alumno que subió posterior el trabajo, yo con gusto le califico, ¿sí? Que tenga alguna referencia en cuestión de los tiempos, pues eso ya, ¿verdad? Si son números, valen más que nada, ¿sí? Entonces hay que hacerlo, siempre hay que hacer las actividades y no hay que, no sé, no hay que bajar la guardia. Esto es un esfuerzo muy grande el que están haciendo, y es importante que se adapten a esta modalidad. Ustedes ahí sí, ustedes la escogieron, no nos las impusieron, como en el lugar donde trabajo, ¿verdad? En el que estamos trabajando de manera virtual por la necesidad, pero realmente somos escolarizados y presenciales, ¿verdad? Pero pues ahorita por la situación, pues básicamente ahorita ya estamos combinando, ¿no? Somos mixtos o híbridos, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero ustedes no, ustedes iban a ser virtuales siempre. Entonces, en la carrera hay que adaptarnos y hacerlo lo mejor posible y buscar la tecnología que no se les dificulte y que nos escuchemos, que observen, traten de tener su computadora. El celular es muy complicado, ¿verdad? Para manipularlo, y en una computadora es una facilidad mucho más grande, ¿no? Esa es la recomendación que yo les doy, ¿sí? Nos vamos a la actividad B. Dice la actividad B. Se va a realizar un cuestionario de preguntas de complementación y opción múltiple que nos permitirá desarrollar el pensamiento matemático aplicando los conceptos de sistemas de números reales, ¿verdad? Documento que se va a presentar. Aquí hay un error, no es en archivo Word. Bueno, perdón, en archivo Word se los presento yo, pero aquí abajo ya nos dice que lo vamos a subir el archivo en PDF. Ojo, ¿sí? Yo se los presento en Word, ahorita se los muestro, ¿verdad? ¿Y dónde lo van a obtener? Ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo tienen en plataforma, ¿verdad? Ese cuestionario de la actividad B, ¿sí? Ese cuestionario ustedes lo van a bajar, ¿sí? Del foro de dudas. Entramos al foro de dudas aquí en la plataforma. En el foro de dudas, unidad 1. Aquí dice foro de dudas de la unidad 1. Ojo, de la unidad 1 abrimos y su servidor ya les puso, ¿verdad? Ya les puso la actividad. Aquí está. La voy a abrir. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a descargar el archivo para la actividad B. Aquí dice asistencia y archivo para la actividad B. Al término de la videoconferencia, ¿verdad? Ustedes van a entrar a esta sección donde dice actividad que hay que complementar. Lógico, ¿verdad? Lo dice también allá con presentación y algunos comentarios o conclusiones finales de la experiencia al resolver, ¿verdad? Este cuestionario, así como las referencias bibliográficas que utilizó, porque también lo pueden investigar para contestar el cuestionario, ¿sí? Les pongo saludos a todos. Es importante contestar aquí en el foro de dudas, ¿verdad? Con sus datos personales para asignarles asistencia en la videoconferencia de hoy, 13 de septiembre de 7 a 8:30. Yo, ¿verdad? Aquí nomás lo único que hago es responder. Aquí está, responder o réplica, ¿sí? Aquí está el archivo que voy a descargar. Yo lo descargo y ya obtengo lo que voy a poner como contenido en la actividad B, ¿sí? Entonces, en la réplica yo me presento. Mi nombre es Eleazar Cárdenas Félix, ¿verdad? Estuve presente en la videoconferencia en el tema
¿verdad? De los números reales, ¿sí? De la unidad número 1, ¿sí? Y si quieren agregar, en sus servidores de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, trabajo en el sistema CONALEP desde hace 33 años, ¿verdad? Y estamos para servirles. Y yo les dejo, ¿verdad? En este caso, en la actividad aparecen mis datos, se las comparto. Cuando descarguen el cuestionario, ahí registran esa información para yo ponerles asistencia. No, es imposible un grupo tan numeroso, ¿verdad? Pasar lista y esas cosas. Se me hace que tiempo es el que me hace falta. Entonces les comparto el cuestionario ya descargado. El cuestionario es el siguiente. Esto es lo que van a descargar y lo van a contestar de acuerdo a lo que hicieron en los conceptos, ¿verdad? Y términos de números reales. ¿Sí? Van a ser 10 preguntas de opción. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los números naturales, ¿verdad? La propiedad de la suma, la suma conmutativa, la potencia, ¿verdad? De exponente par, qué es lo que sucede, ya lo platicamos, ya lo explicamos. Cuando se multiplican números de diferentes signos, el resultado es también la ley de los signos, ¿verdad? Que usted es un término muy importante, ¿verdad? El mínimo común múltiplo de 2 o más números esa la investigan, esa no la comenté. Las potencias sí, ¿verdad? Cómo llevarlas a cabo, resuelven este ejercicio, ¿sí? La 9, igual otro ejercicio, ¿sí? De operaciones básicas. Y la 10, características de funciones de los números reales y los 5 problemas que aparecen continuos, que son problemas en donde no ocupan más que sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Los contestan, ¿verdad? Y pues aquí es donde les pongo, este es mi número de celular para cualquier inquietud de manera directa. Si no quieren abordarlo en el grupo, lo pueden ver directamente conmigo. Y este es mi correo de Guaín, igualmente, ¿verdad? Y repito, ¿verdad? Yo uso mucho el chat de la plataforma, ¿verdad? Para alguna situación, ya, pero lógico que les voy a comentar, chequen el chat, ¿verdad? Sobre alguna información importante. Ese cuestionario está en el foro de dudas. Lo voy a descargar ahorita al término de la videoconferencia. ¿Sí? Va incluido en la actividad B. ¿Cómo lo voy? Vamos a suponer que ya lo terminé. ¿Cómo lo voy a convertir a PDF? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí está el archivo de Word. Estamos ahí, ¿no? Este es un archivo de Word. Ahí estamos todos. ¿Sí? Aquí está todo. En donde dice archivo, ¿sí? Guardar como. Yo lo voy a poner aquí en actividad B. Ustedes lo mandan a algún lugar de su computadora y aquí en la parte de abajo me da la opción de cambiarlo a PDF. ¿Sí? Entonces yo lo activo en PDF y aquí ya me pone guardar. Y al guardar ya se convierte en PDF, ¿verdad? Y de esa manera yo ya lo tengo en PDF como los que tengo ahí, ¿verdad? Y de esa manera yo lo subo a la plataforma. Así convierto los archivos de cualquiera. El Excel también lo convierto a PDF. De la misma manera, me voy a archivo, ¿sí? Me voy a guardar como, anótenle si no lo saben, ¿sí? Y en guardar como, escojo el lugar donde lo voy a enviar, porque me da la opción. Y si no, busco en la computadora. Y posteriormente, ¿verdad? Lo guardo, lo cambio a PDF, lo guardo y ya lo tengo disponible para subir a plataforma. Es más sencillo y aparte en PDF no se mueve al momento de yo de bajarlo, al momento de ustedes a lo mejor tienen algún detalle, algún error, se les movió alguna presentación, alguna página. El Word es más fácil, ¿verdad? De distorsionarse y el PDF no. ¿Sí? Y aparte que en PDF me lo lee la plataforma de manera directa. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, actividad B. Profe, Dígame. tengo una pregunta. El trabajo, como vienen ejercicios, quiere que los hagamos todos en Word, quiere que pongamos, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, si es un trabajo de sumas, o sea, pongamos las sumas,
¿Quiere evidencias en tomada de foto del cuaderno o cómo lo Libre. mandamos? Libre. Ok, Yo lo que me envíen es aceptable, ok. ¿verdad? Y lógico que me gusta que me sorprendan, ¿verdad? Si ponen las evidencias, para mí es mucho mejor. Algo importante, no crean, ¿verdad? Que no acepto si lo hacen a mano, ¿verdad? Y le toman una foto y lo pegan al archivo de Word. Perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les facilita a muchos de ustedes, ¿verdad? Hacer las operaciones ahí mismo y no importa. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En función a lo que dice la compañera de la actividad C. ¿Sí? Ya terminamos actividad C. En la plataforma dice lo siguiente, la actividad C. En la plataforma dice, fíjense bien, entramos a la actividad C y me dice participación en el foro académico, contestando la siguiente pregunta. Representar en una recta numérica horizontal los tipos y clasificación de números reales definidos en las actividades anteriores. Eso es lo que vamos a hacer. No la vamos a subir aquí en C. No, la vamos a subir en foro académico. Y foro académico, ¿verdad? Está en la unidad 1 y me dice foro académico. Aquí está, yo ya se las presenté. Aquí está la actividad C para que ustedes me contesten y van a hacer réplica. No, anótenle ahí porque no aparece en la plataforma. Van a hacer réplica de 2 compañeros. A 2 compañeros le van a contestar, le van a proponer alguna mejora, le pueden hacer alguna observación, todo dentro, ¿verdad? De los márgenes del contenido del que estamos desarrollando, del nivel en el que nos encontramos hasta ahorita, ¿sí? Entonces, van a ser 2 réplicas, ¿sí? Me faltó ponerle aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 5 ejemplos de los diferentes tipos de números reales en una recta numérica, con una explicación de la experiencia personal que se tiene sobre esta información. Ojo, ¿verdad? Cuando yo responda, ¿verdad? La actividad, voy a entrar aquí, ¿sí? Hay que activar aquí donde dice avanzada si quiero subir un archivo. A lo mejor ya lo saben, ¿verdad? Pero yo se los comento porque me ha pasado, ¿verdad? Si yo activo aquí avanzada, ya me da opción para subir archivo, ¿sí? Porque muchas veces ocupamos, ¿verdad? Subir algún archivo, ¿verdad? Y de esa manera, cuando yo activo de la réplica, ¿verdad? La parte avanzada, entonces yo, ¿verdad? Entonces yo ya puedo anexar archivos, anexar información, ¿verdad? Importante. Eso es en los foros, tanto el foro de dudas como el foro académico, ¿sí? En este caso el foro académico, si ustedes quieren hacerlo ahí mismo y copiar una foto y se lo pueden pegar, adelante. Si lo hacen aparte, ¿verdad? En un archivo de Word, anexan el archivo y le ponen ahí la explicación de la experiencia que tienen sobre esos números, experiencia personal, así lo marca el foro académico, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo que no es más que una actividad hecha a mano, como lo que estoy comentando, ¿verdad? Ahí le va. Ahí está. ¿Verdad? La misma pregunta, señalar mínimo 5 ejemplos de los diferentes tipos de números reales en una recta numérica con una explicación de la experiencia personal que se tiene sobre esta información, ¿verdad? Saludos
Atentamente, ingeniero Eleazar Cárdenas Félix, pensamiento matemático. Me contestó. Esta es la réplica. ¿Sí? Aquí está. ¿Verdad? El alumno me contestó y está hecho a mano. Que esté bien, esté mal, yo lo califico. ¿Sí? Le pongo su calificación. Entonces, aquí yo observo lo que él me quiere plasmar en función de números naturales, ¿verdad? De números enteros, números fraccionarios o racionales, ¿verdad? Y números irracionales, que no me los marcó en la, en la plataforma, ¿sí? Pero aquí están, ¿verdad? Es una información pues importante, valiosa, con su nomenclatura, que igual puede variar, pero es la nomenclatura más general, y me pone aquí un comentario, ¿sí? Aquí está. Aquí están las réplicas, ¿sí? Compañera Julia, me permito hacer algunas pequeñas acotaciones. Los números enteros usualmente se representan por la letra Z, los números naturales por N, los irracionales por I y los racionales por la letra Q. Aunque en algunos libros cambian las letras. Excelente la réplica de la compañera, ¿verdad? Y por aquí otra réplica, me ponen un video, me lo anexan. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues se fue a la réplica y le puso avanzada, y pueden subir videos, pueden subir algún archivo. Entonces le ponemos atención al video, se los comparto. Me dicen si se escucha. Vamos a empezar con la clasificación de los números reales. ¿Se escucha, Carolina? Vamos a empezar con los números que se llaman... Carolina, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha muy bien. Ok, vamos a poner atención. Números naturales. Entonces, la N con esta raya se llaman números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Pues como su nombre lo dice, son los números que encontramos en la naturaleza, que sería el conjunto de números, pues desde el 1, así hasta adelante, ¿no? Hasta el más infinito. Si quieres, en la naturaleza tú vas a encontrar que un árbol tiene, supongamos, 1000 hojas, o si nacen algunos cachorritos de un perro, pues van a nacer 3 o 2 o 1, pero siempre va a ser un número entero o números naturales. Otra clasificación de los números serían los negativos, así que vamos a poner aquí enteros negativos. Bueno, como decía aquí, a estos números también se les llaman como enteros positivos. La Z significa enteros, ahorita más adelante lo vamos a indicar. Entonces, enteros negativos, que sería una Z, son los enteros negativos. Y los enteros negativos son el conjunto de números, como su nombre lo dice, que es el -1, el -2, el -3, y así hasta llegar a menos infinito. Entonces tenemos los números naturales, que también se les llama enteros positivos, los números negativos o enteros negativos, y otros números que cuando no tenemos ni estos significa que no tenemos nada, sería el 0. Entonces, a estos tres números se clasifican en un conjunto que se va a llamar números enteros, que es una Z. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué se llaman enteros si le ponemos una Z? Bueno, aquí utilizan la abreviación en alemán de número. En alemán, alemán, número se dice de esta manera. Entonces ya tenemos que la clasificación de los números enteros es números enteros positivos, negativos y el 0. El 0 no está ni dentro de esta ni dentro de esta, es una clasificación aparte. Ya tenemos... Sí. Bueno, y sabemos que la Z es entero y es porque en alemán se dice así, entero. Bueno, vamos a seguir adelantando o viendo más clasificaciones de números. Otra vamos a llamar así que son las fracciones. Fracciones, pues ya sabemos que son todos los números que es un entero entre un entero. Por ejemplo, pudiera ser un ejemplo sería 1/4 o 7/6 o 3/5. Bueno, pues un entero entre un entero. También pueden ser negativos. No necesariamente todas las fracciones son positivas.
Y en la clasificación de enteros y fracciones, o sea, estas dos, se les conoce como números racionales. Es una Q con una línea. Bueno, aquí también se les pone un signo más a veces. Bueno, entonces la Q son los números racionales. ¿Y cómo se definen los números racionales? Pues vemos que se clasifican en enteros y en fracciones. Básicamente un número racional es aquel que se puede expresar como la división de dos números A entre B, con A y B que pertenecen a los enteros. Este símbolo, que es como una C con una línea, significa pertenece. Entonces, estos dos números tienen que ser enteros. Y P, o sea, el del denominador, debe ser diferente a 0, ya que si pones un 0 aquí, no tendríamos solución. Así que los racionales es una división de dos enteros. Como podemos observar, en algunas ocasiones, si esa división genera un entero, por ejemplo, 2 entre 1 me da el 2, que sería un número natural. Si yo pongo 1 entre 4, me daría el cuarto. Si yo pongo menos 3 entre 1, me generaría el menos 3, que sería el negativo. Si yo pongo 0 arriba, porque abajo no se puede, pero arriba sí. Si yo pongo 0 entre 5, me da 0, me generaría el 0. Entonces nos damos cuenta que si tenemos un número racional, tiene esta forma y me puede generar ya sea enteros o fracciones. Pero en forma general se escribe como la división de dos enteros, donde el de abajo es diferente de 0. Esa es la definición de un número racional. Ya sabemos que los racionales son así, las fracciones también son así. Y tenemos otro grupo que son los irracionales. O sea, racionales es todo esto, irracionales lo vamos a traducir, o lo vamos a, perdón, irracionales. Bueno, un número irracional es aquel que se representa, es muy similar como el racional. Se representa como la división de dos números, A entre B. Aquí no alcanzo muy bien, pero bueno, irracionales ya saben. A entre B, pero con A y B diferente, bueno, que no pertenece a los enteros. ¿Cómo vamos a...? Y también B no puede ser 0. Entonces, ¿cómo está esta definición? Dice que un irracional es aquel que no se puede representar como la división de dos enteros. O sea que aquí no puedo poner un 2 y un 5, o un 1 y un 3, o un 5 entre 1. No puedo poner enteros aquí. Por lo general, un irracional tiene, poniendo ejemplos, son aquellos símbolos que tienen, por ejemplo, siempre en su representación decimal va a ser infinita, o sea, nunca se va a acabar. Como el pi, pues ya sabemos que es 3.1415 y son puros números que nunca van a terminar. Otro número es el exponencial o algunas raíces cuadradas, por ejemplo. Bueno, hay varios tipos de raíces. Así que un número irracional, podemos decir que en su representación decimal, voy a poner aquí, representación decimal, es infinita, o sea, nunca se va a acabar. Y esa representación de números nunca va a ser periódica. Entonces ya tenemos los números racionales y los irracionales. Y entonces ya teniendo estos dos grupos, estos dos me generan otro grupo, bueno, perdón, otra clasificación de números que se llama los números reales. Aquí voy a poner reales. Que es una R con una línea. ¿Y cuáles son los números reales? Los números reales se componen de racionales e irracionales. Son todos los números que manejamos por lo general. Ya tomando esta tabla, sabemos que los racionales se dividen en enteros y fracciones, y los enteros se dividen en números naturales, que también se les llama enteros positivos, a los enteros negativos, que es una Z con un negativo, y al 0. Así, con esas tres clasificaciones encontramos los números enteros. Ejercicio me piden que clasifique los números que están aquí, dependiendo a la clasificación que existe en los números reales. Así que si yo tengo aquí un número positivo, yo sé que es un entero, aquí se ve.
Así que le voy a poner que es un número natural, o también le puedo llamar que es un entero positivo, no importa, ¿no? Esta clasificación pues es un entero negativo, es una z a la menos 1, ¿va? Aquí es el número pi, yo sé que el número pi es un número irracional porque en su secuencia decimal nunca se va a acabar, va a ser infinita. Y además en su representación nunca existe un periodo de sus números, siempre va a seguir y no va a tener un orden en específico, así que ese es un número irracional. Aquí es una fracción, así que la fracción pues le puedo poner fracción o número racional. Pero básicamente puedo ponerle fracción o número racional. Aquí tengo el punto 25 y el punto 25 es una, bueno, sale de una fracción. Así que como el resultado es exacto, pertenece a la clasificación de los racionales. O sea, salió de una fracción. Aquí una raíz, por lo general, la mayoría de las raíces que no son exactas se llaman o se consideran en números irracionales. La mayoría, no todas. Y aquí tengo un número e. El número e es muy similar al pi. Es un número irracional, ya que en su secuencia es infinita, o sea, nunca se va a terminar. Y pues no conserva un periodo. Así que tú cuando encuentras el valor de este número, que es 2.71, y bueno, le sigue, te vas a dar cuenta que nunca va a terminar ese número en su representación decimal. Y aquí vemos que existe un periodo, 0.01, 0.01, pues como que se ve que va a seguir. Entonces, toda representación decimal que existe un periodo o que sea exacta, se dice que es racional. Bueno, este es una réplica, no es un video mío, ¿verdad? Pero está muy completo, ¿verdad? De lo que viene siendo la actividad de la unidad número 1, la parte fundamental, ¿sí? De cualquier información de los temas que aquí señalamos en las 13 actividades, están en la red. No quiero exagerar de decir que hay decenas de videos, porque muy probable haya centenas o más, ¿sí? En el que son tutoriales que están muy completos. Entonces, conclusión, las tres actividades son las siguientes. Actividad A, se sube a la plataforma en actividad A en PDF los conceptos básicos, ¿sí? Establecidos ahí en la plataforma. Actividad B, descargamos del foro de dudas un cuestionario, ahorita al término de la videoconferencia, donde vamos a registrar nuestra asistencia y vamos a descargar ese cuestionario y lo vamos a complementar, ¿verdad? Para subir en la actividad B, en la plataforma. Le vamos a poner presentación, contestamos el cuestionario, ya sea a mano o en Word, como ustedes manipulen la máquina, como más se les facilite, ¿verdad? Ponemos conclusiones de la experiencia sobre esa actividad, las referencias, y usamos algún libro, alguna explicación, algún tutorial, ¿verdad? Hay que poner ahí la liga, ¿sí? De lo que utilizamos. Esa sería la actividad B. La actividad C, nos vamos a ir al foro académico y ahí vamos a trabajar en el foro académico. Ahí vamos a contestar en una recta numérica 5 ejemplos de cada tipo, ¿verdad? De números reales. Vamos a poner 5 naturales, 5 enteros, ¿verdad? 5 racionales y 5 irracionales en la recta numérica. Y damos una explicación, ¿verdad? De en dónde o de alguno de ellos, si tenemos alguna experiencia que lo han aplicado ustedes en su vida o en lo que realizan en la vida cotidiana, ¿sí? Esa es, ¿verdad? Las actividades de la unidad número 1. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Algo que quieran comentar? Solo abrimos Adelante, Carolina. Solo abrimos el foro y escribimos nuestro nombre para registrar la asistencia, ¿verdad? Como si fuera un comentario. Sí, así es todo. Ah, ok. ¿Algo más? Profe, ¿se hizo Dígame, algún Ana. grupo de WhatsApp? Sí, pues me incluyeron a mí, no sé quién lo haría. Hay que reportarse ahí con los coordinadores de la carrera para que le incluyan. Es el que ya estábamos con el otro profe anterior, entonces. Yo creo que sí, me sabe- agregaron a mí nada más.
Ah, ok, sí vi que estaban saludando, entonces sí estoy. Ah, muy bien, Ok. perfecto. ¿Algo más? Profe, ¿Qué les pareció? profe, Adelante, Miriam. entonces se me fue el internet y no alcancé a escuchar para cuándo era la fecha de entrega de los 3 trabajos. Ah, muy bien. Repito, la fecha de entrega es el próximo lunes, máximo el próximo lunes 20 de septiembre, antes de las 7 de la tarde. Ok, A las gracias, 7 profe. empezamos con la unidad número 2. Gracias, profe. Muy bien, Miriam. ¿Alguien más? Yo, Adelante, Griselda. aquí en el chat pasaron un link para registrar asistencia. ¿Será el mismo que usted nos está proporcionando No. en el, no? No. Es pendiente entonces esa No, asistencia. eso a lo mejor ahí alguien de la coordinación lo está realizando. A mí me registran en plataforma para que se empiecen a familiarizar con ella. En el foro de dudas me registran sus datos, ¿verdad? Y ahí yo, ¿verdad? Checo a qué hora ahí me pone todo, a qué hora se registraron y todo, ¿verdad? Quiere decir que estuvieron presentes el día de hoy. ¿Sí? Ok, gracias. De nada, Griselda. Profe, ¿Algo más? Adelante. Merily. Merily. Es, No miraba bien. ahí en la actividad B que dice que vamos a registrar nuestra asistencia, ¿es necesario ya contestar el cuestionario o lo podemos hacer No. después y primero eso? Ah, ok. Así es. Porque voy a dar de cenar. Perfectamente lo dijo. No, sí, perfectamente. Y hay que atender a la familia. Ah, bueno. Gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? Muy buena pregunta, la de Marilyn. Pues de mi parte fue todo. Yo repito, estamos para servirles, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, yo les pido nada más que seamos activos y con eso es suficiente, ¿verdad? Para lograr el objetivo y se van a dar cuenta. Unas cosas son de investigación. No pido que se las aprendan de memoria, pero que las recuerden. Pero sobre todo, ¿verdad? Que participen en la plataforma, que logremos, ¿verdad? Avanzar y entender que pues tiene mucha aplicación. Ya se dieron cuenta en el video. En donde sea, son números. ¿Sale? Y de mi parte fue todo el día de hoy. Me dio mucho gusto conocerlos antes de que nos corran, ¿verdad? Y estamos en contacto. Cuídense mucho. ¿Sale? Igual. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Gracias. Buenas noches. bonita noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Bye. ¿Cómo? Sí. Foro de asistencia para poner tu asistencia. Compañeros, ¿alguien sabe algo sobre las becas? Sobre la IPES. Lo que pasa es que salen algunos datos, algunos le están saliendo erróneos. No sé si podamos continuar con el registro si están así. La verdad, yo le mandé mensajes a la licenciada Clarisa, pero la verdad no me ha respondido. No saben con quién pueda preguntarle sobre las becas. No, pues yo no batallé. Es que me sale que tenemos 8 semestres y solo son 5 según yo. Y Sí, pero no importa. creo que sí, creo que le das continuar nada más, le sigues dando. Ajá. Y ya sigues haciendo el proceso, o sea, no le prestas atención en eso. Ah, ok, está bien. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Bye bye. Igual, bye.